La siguiente interpelación está presentada por el Grupo Parlamentario Vox relativa a diversas cuestiones sobre el control sanitario de la ciudad. Tiene la palabra el señor Redondo. Gracias, vicepresidente. Bien, dada la situación geográfica de Ceuta y teniendo en cuenta nuestra condición de frontera de España y de Europa con el tercer mundo en África, la ciudad enfrenta desafíos únicos con la salud pública. Como hemos visto en estas últimas semanas, como consecuencia de los efectos llamadas provocados por los gobiernos irresponsables de Pedro Sánchez y Juan Viva, la inmigración ilegal y descontrolada se incrementa por días, viéndose la ciudad obligada a habilitar espacios adicionales para atender a los que de forma ilegal entran en nuestro territorio. Esta circunstancia extraordinaria ha provocado que desde 2019 los casos de sarna hayan aumentado en un 40% cada año. Por otro lado, en Ceuta hemos tenido casos importados de rabia en diferentes años, volviendo a resurgir en los últimos años enfermedades que se consideraban prácticamente erradicadas, como el sarampión, la tosferina, la tuberculosis o las paperas. Durante este verano, la Agencia Sanitaria de la Unión Africana ha declarado una emergencia de salud pública en varias regiones de África, incluyendo Marruecos, debido a los crecientes casos de viruela símica, Mpox, o anteriormente conocida como viruela del mono, y el pasado 14 de agosto la Organización Mundial de la Salud ha vuelto a decretar la emergencia sanitaria internacional por este virus debido a la propagación de una nueva variante más letal y transmisible, siendo España el país europeo con más casos de monkeypox, 260 casos en los que va de año. El 21 de agosto de 2024, la ministra comunista de Sanidad, Mónica García, en una entrevista a Radio Nacional de España, pedía rebajar la tensión porque el riesgo de transmisión de Mpox es bajo y el Gobierno está preparado. Afirmación verdaderamente preocupante, sobre todo teniendo en cuenta la experiencia de la pasada pandemia y las mentiras del Gobierno sanchista. En este caso, una vez más, nos encontramos con un Gobierno chulesco y sobrado al que, según parece, no le importa que la Organización Mundial de la Salud haya declarado la emergencia sanitaria internacional por la explosión alarmante de casos en África de la viruela símica. En lo que respecta a nuestra ciudad, el director del Área de Sanidad Exterior de la Delegación del Gobierno, Nacho de Rus, señaló también que, a pesar de que la alerta nos afecta a todos, debemos tener en cuenta que no es un virus como el del COVID-19 y que personalmente no cree que haga falta un control de fronteras. Resumiendo, que como predijo el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, hace unos 4 años, que no nos preocupemos, que Ceuta no va a tener más allá de algún caso diagnosticado. Todos conocemos los resultados finales de aquellas declaraciones. Que Dios nos pille confesado. Por otro lado, existen informaciones de que la policía está solicitando al Ministerio del Interior que se implementen medidas preventivas y un plan de seguridad para protegerse de la viruela símica, aconsejando a sus agentes en frontera extremar las medidas sanitarias preventivas de seguridad ante esta nueva emergencia, recomendándoles incluso el uso de mascarilla. Todo lo anterior, tenemos que unirle las endémicas deficiencias de nuestro sistema sanitario, que además no estaría más de recordar, caso de la falta de especialistas que tenemos en la ciudad, lo que afecta a la capacidad de respuesta ante emergencias y tratamientos especializados, las ratios bajas de personal. Ceuta tiene de las tasas más bajas de médicos por habitante de España, la dificultad para retener profesionales y la crisis médica declarada que hace de Ceuta una ciudad de difícil cobertura médica, lo que no deja de preocuparnos aún más, y las evacuaciones sanitarias a la península por helicóptero totalmente deficientes. Con lo que ante tan preocupante situación, interpelamos al Gobierno de la ciudad autónoma para que ofrezca explicaciones sobre lo siguiente. Primero, ¿dispone la ciudad de Ceuta de informes actualizados sobre la incidencia de enfermedades como la rabia, hepatitis A, sarna, sarampión, tosferinas, paperas, tuberculosis y viruela símica en Ceuta? En caso afirmativo, ¿cuántos casos de estas enfermedades se han reportado en Ceuta en el último año? ¿Se tienen planes de acción específicos en caso de brotes de alguna de estas enfermedades? Ante la emergencia sanitaria decretada por la Organización Mundial de la Salud, ¿qué medidas y protocolos se están desarrollando para monitorear, mejorar la vigilancia, controlar y prevenir la entrada y propagación de la viruela símica? ¿Se han identificado los grupos de riesgo en la ciudad? Y, por último, ¿existe algún plan de colaboración entre la ciudad y las autoridades sanitarias nacionales e internacionales para abordar esta problemática? Gracias, vicepresidente. Gracias, señor Redondo. Tiene la palabra la señora Bencina. Muchas gracias, vicepresidente. En primer lugar, a excepción de la escabiosis, lo que se llama informalmente sarna,
Todas las enfermedades que se han mencionado son de declaración obligatoria, es decir, cualquier centro sanitario que detecte o diagnostique un caso tiene la obligación de declararlo al Servicio de Epidemiología de la Consejería de Sanidad. Los casos son todos registrados en la plataforma de vigilancia de salud pública de la Consejería para control y envío posterior al Ministerio de Sanidad. La plataforma de vigilancia de salud pública se elaboran informes periódicos de las enfermedades que se declaran obligatorias. La información se actualiza continuamente para garantizar máxima precisión y relevancia. El Ministerio recaba toda esta información y elabora el boletín de epidemiología semanal publicado en la web del Ministerio de Sanidad. El número de casos. Rabia, en este último año no hemos tenido ningún caso. Hepatitis A, 1 caso, sarampión, ninguno, tosferina, 10 casos, parotiditis, 0 casos, tuberculosis, 16 casos y monkeypox, 0 casos. Durante este último año se ha detectado un incremento del número de casos de tosferina en toda España y se ha declarado en las distintas comunidades brotes de importante magnitud. En Ceuta han aumentado también esos casos con respecto a años anteriores y la razón se trata de casos de niños que no han sido vacunados porque no tenían la edad de vacunación o sus madres no habían sido vacunadas en el último trimestre del embarazo. Y la escabiosis, sarna, como le llaman, no es una enfermedad de declaración obligatoria, pero aún así la Consejería, a través de mecanismos y protocolos de sanidad de vigilancia en aquellos casos en los que son declarados por los centros sanitarios. Planes de acción. Evidentemente, claro que hay planes de acción específicos para abordar brotes de enfermedades de declaración obligatoria y estos planes están diseñados conforme a las directrices establecidas por las autoridades sanitarias nacionales e internacionales. En Ceuta nos regimos por los protocolos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiología, RENAVE. Ante la emergencia, las medidas y protocolos. Los protocolos han sido actualizados a fecha de 22 de agosto. Son los derivados de la reunión que se mantuvo de la ponencia de alertas y planes de preparación y respuesta del Ministerio de Sanidad, en el que Ceuta participa a través de los servicios de epidemiología y que posteriormente fueron aprobados por la Comisión Pública del pasado 21 de agosto. Las recomendaciones que se dan después de la ponencia se hacen en base a la ponencia de alertas y planes de preparación y respuesta de la expansión de casos de clado 1 de monkeypox en África. Clado 1 significa la nueva cepa, la nueva variante que tiene el monkeypox en África central, que es endémica en la República Democrática del Congo como una emergencia de salud pública de importancia nacional, extendiéndose también a Centroáfrica, Congo, Burundi, Ruanda, Uganda y Kenia. Además, establece que, aunque existe la posibilidad de que se detecte casos importados de monkeypox por clado 1 en España, las medidas ya establecidas, implementadas tras el brote de 2022, que ahí sí que tuvimos 2 casos y se vacunaron, ayudarían a limitar la transmisión en nuestro país. Así pues, el riesgo es bajo. La población en general en España se considera bajo, con muy baja probabilidad de transmisión y un impacto bajo. Así me lo trasladan desde el Ministerio. Las medidas a llevar a cabo con respecto al manejo de casos, con las descritas en el protocolo por la detección precoz y manejo de los casos de monkeypox en España. Las recomendaciones son de vacunación en personas que viajan en países los que he comentado antes, que son detectados por el clado 1 de monkeypox. Y la segunda medida o recomendación es que en los centros de vacunación internacional, en caso de aquellos viajeros que viajen en zonas afectadas, se realice una evaluación de riesgo, es decir, si han estado en contacto con la población o si han estado de safari y demás. Dependiendo del caso, pues se toman las medidas que sean oportunas. En la Consejería de Sanidad disponemos de vacunas y viales para los casos de monkeypox, en el caso de que se dieran. Y en cuanto a la colaboración, la Consejería de Sanidad trabaja en conjunto con el Ministerio de Sanidad a través del Centro de Coordinación y Alertas Sanitarias, que al mismo tiempo también mantiene contacto permanente con instituciones internacionales como es el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades y la OMS.
para hacer un seguimiento de los brotes y determinar las medidas a tomar. Asimismo, se trabaja también en colaboración con Ingesa, que es la responsable de asistencia sanitaria pública en los centros sanitarios privados y públicos, y con Sanidad Exterior para detección y control de posibles casos de cualquier enfermedad que hemos comentado antes. Muchas gracias, vicepresidente. Gracias, señora Bencina. Tiene la palabra el señor Redondo. Gracias, vicepresidente. Bueno, yo puedo llegar a entenderlo a usted, señora Bencina. A usted le dan un informe, viene aquí, lo cuenta y bueno, y eso es lo que usted nos cuenta, pero después la realidad es distinta. Hay cierta preocupación por la aparición, como he dicho en mi exposición inicial, de enfermedades que teóricamente y prácticamente ya estaban erradicadas en Ceuta y han vuelto a aparecer en la ciudad. Entonces, está claro que no se está haciendo todo lo adecuado para que la situación siga siendo la misma que teníamos en la ciudad. Y puede ser, y entiendo, que hay un hecho comunicante con la situación de la entrada de cantidad de personas de manera ilegal en la ciudad que no están controladas. Y ahora hablaremos de eso. Sanidad llama a la vacunación ante el aumento de los casos de tosferina y lo hace públicamente a través de los medios de comunicación, lo que quiere decir que hay una preocupación velada sobre el aumento de estos casos de una enfermedad que estaba erradicada ya hace mucho tiempo de la ciudad. Cuando la Consejería de Sanidad saca este tipo de noticias es porque está alarmada, porque hasta que no se produce esa alarma se intenta controlar la situación sin generarla. Es el procedimiento habitual. Cuando se ve la necesidad de hacer estos llamamientos es porque la cuestión se ha disparado y ya ha generado una alarma importante en el ámbito sanitario como para informar a los ciudadanos que se vacunen ante un aumento desproporcionado de los casos que seguramente no figuren en las estadísticas que a usted le pasan. Pero no figuran porque, fíjese, otra noticia que aparece en los medios de comunicación. La tuberculosis, una enfermedad silenciosa en Ceuta, por desgracia. Es una enfermedad silenciosa que cuesta mucho detectar hasta que no está en un estado avanzado, pero que está muy presente en partes importantes, son sectores muy importantes de la población local. La incidencia de la tuberculosis tras el COVID pasa de un 37% a un 52%. Estamos hablando de más de un 20% en tan solo 2 años. O sea, una cuestión preocupante. Y en su intervención no me ha explicado qué análisis se ha hecho desde la Consejería de Sanidad para determinar las causas de este aumento desproporcionado que llevan a este dato que se genera en el ámbito de una enfermedad tan grave como la tuberculosis, o a tener que hacer llamamientos a la población para que, por favor, se vacunen ante el aumento de casos de tosferina. Pero bueno, habla usted de asquebiosis, de la sarna, conocida comúnmente como la sarna, y también han crecido los aumentos de esta enfermedad de la piel, que bueno, pues se ha ido apareciendo curiosamente en el ámbito de Canarias, de Ceuta y de Melilla. Y en Ceuta incluso se han llegado a denunciar algunos casos de sarna en nuestras propias playas, de cuestiones derivadas de gente que ha ido a la playa y ha contraído esta enfermedad. Pero vamos a centrarnos también en la emergencia sanitaria que se ha declarado a nivel de la OMS y también de la Unión Africana, que es el monkeypox o la viruela símica, conocida como la viruela del mono. Yo no sé si esta noticia la tiene en su mesa la consejera. El Gobierno excluye la viruela del mono de las pruebas médicas a los inmigrantes llegados a Ceuta. Esta noticia es reciente. El Gobierno de la Nación, Sanidad, el Ministerio de Sanidad, excluye a Ceuta. Usted no me ha hecho mención a esta exclusión. Usted ha hecho un alarde de que todo está controlado, pero esto es un problema, porque la estadística le dice a usted que no hay ningún caso. ¿Cómo puede haber diagnosticado un caso si el Gobierno excluye la viruela del mono de las pruebas médicas a los inmigrantes llegados a Ceuta, teniendo en cuenta, como he hecho en mi exposición inicial, que Marruecos es uno de los países que están dentro de... Sí, están dentro, eso es los informes de la Unión Africana y de la Organización Mundial de la Salud, que Marruecos es uno de los países donde se han detectado casos importados
de la viruela símica. Y, curiosamente, durante el mes de julio y el mes de agosto, Ceuta se ha visto invadida por cientos de personas que proceden del Reino de Marruecos, sin control ninguno, porque el Gobierno ha determinado que eso no es importante para los ceutíes y que, por lo tanto, se excluye a Ceuta de hacerle a todas esas personas que han entrado en el territorio nacional de manera ilegal una prueba para controlar o saber simplemente si venían infectados con la viruela del mono. Así que lo que yo no entiendo es cómo el Gobierno se relaja o suelta las estadísticas o, peor todavía, se cree las mentiras que le sueltan desde el Gobierno nacional. ¿Es que no hemos tenido suficiente con el COVID? ¿Es que no hemos tenido suficiente con las mentiras que se han vertido durante 1 año y medio en materia de control del COVID? ¿Es que no recuerdan esas noticias que salían al principio de la pandemia o cuando se atisbaba la pandemia, que desde el Ministerio de Sanidad, bueno, el señor Illa, ese señor no hablaba, el que hablaba era el coordinador de enfermedades tropicales y demás historias, que era el señor Simón, y decían que no iba a pasar nada, que Ceuta era una isla, que en Ceuta no iba a ocurrir nada y que posiblemente los de Vox éramos muy alarmistas cuando solicitábamos el cierre de fronteras, que hubiera control en fronteras, que se hicieran pruebas diagnósticas, etcétera, etcétera. Que en Ceuta no pasaba nada. Después vinieron las muertes, después vino el drama y después se lavaron las manos. Y ahí ya las estadísticas y la confianza en el Ministerio ya, bueno, algunos nunca las tuvimos, pero entiendo que el Gobierno la perdería en algún momento después de la nefasta gestión y la desastrosa gestión, con resultados de muchísimas muertes, que tuvo el Ministerio de Sanidad. Nuestra obligación es prevenir antes que lamentar. En este caso sería más grave aún, porque ya tenemos la experiencia de la pandemia. Si en Ceuta se produce un problema serio, Dios no lo quiera, con esta cuestión, nosotros ya hemos puesto el aviso. El Gobierno ha excluido a Ceuta con la situación de tensión migratoria y de invasión que está viviendo esta ciudad. Y el Gobierno lo que no puede hacer es dar una respuesta, conformista. Pues estos son los datos que tengo, aquí no pasa nada y desde el Ministerio de Sanidad han dicho que ellos están haciendo las pruebas. Yo creo que el Gobierno de la ciudad tiene la obligación de exigir el máximo control y el máximo rigor, sobre todo porque tenemos una situación de emergencia sanitaria en el continente africano que afecta directamente al Reino de Marruecos y que desde el Reino de Marruecos se está potenciando una invasión con cientos de personas sobre las que no se tiene ningún control sanitario. Muchas gracias, vicepresidente. Gracias, señor Redondo. Tiene la palabra la señora Bencina. Muchas gracias, señor vicepresidente. Bueno, en primer lugar, la tosferina se ha declarado en todas las comunidades autónomas el brote de importante magnitud, no solamente en Ceuta. Todas las enfermedades que hemos nombrado tienen solución y tratamiento. La Consejería de Sanidad ha enviado técnicos de la Consejería a los centros de protección de emergencia de menores para un control exhaustivo de los menores. Es decir, lo tenemos controlado. Estamos controlando cualquier sintomatología o o vacunas que le hicieran falta a los menores. Y además, yo no tengo por qué poner en duda los informes de los técnicos sanitarios, porque son los que están en primera línea y los que están trabajando a día con las personas afectadas o con los menores o quien sea. Entonces, usted lo sabrá de primera mano. Usted lo sabrá de primera mano, ya se lo digo yo. Y en cuanto a las regiones endémicas, ya les he comentado que hay un control internacional de todo el mundo, o aquellos viajeros que pasan por las poblaciones endémicas. Entonces, hay un control sanitario, no hay una dejadez. Muchas gracias, vicepresidente.